Bueno, gente linda, bienvenidos a este primer encuentro de Red Cefaloca. Red Cefaloca es un proyecto que venimos craneando con varias neurólogas amigas, no solo colegas, sino amigas, que, que vamos a enfocar, digamos, nuestro trabajo en una forma de trabajar más empática, más integral y más enfocada en la educación como herramienta principal y de sostén para todo el tratamiento, pues para cualquier otra cosa que nosotros planteemos desde lo farmacológico, o sea, todo bien con las pastillas, pero todos nosotros sabemos que tienen su límite y que hay mucho más para hacer. Y para empezar, y para romper el hielo, les voy a presentar a una gran amiga del grupo de cefaleas, hace muchos años que nos conocemos. De hecho, ella ya estaba en el grupo de cefaleas cuando yo empecé. Y es la doctora Andrea Marengo, que es médica de montaña, además de neuróloga y especialista en cefaleas. Trabaja en el Hospital Perrupato en Mendoza. Es parte del grupo de la Sociedad Neurológica Argentina. Es parte de la Asociación Latinoamericana de Cefaleas y es miembro también del International Headache Society. Traducido a la Sociedad Internacional de Cefaleas, perdón. Recanchera la piba. Eh, Andrea ha pasado mucho tiempo en altura, pero mucho, pero además no solo se ha dedicado a estar en la altura y disfrutar de los paisajes, sino que además ha hecho varios trabajos científicos sobre cefalea, ejercicio y altura. Así que vamos a hablar de cefaleas en el ejercicio, en la altura, en el avión y en las vacaciones. Bienvenida, Andrea, y muchas gracias. Buenas, hola Fío, gracias por esta invitación y gracias a todos por compartir este pequeño ratito que vamos a tener. Em, bueno, como Fío les dijo, yo estoy en Mendoza y me encanta la montaña, me encanta la altura, pero también tenemos cefaleas. Como para empezar, ¿para qué? Me tengo que adecuar. Bien. Ustedes sabrán que hay cefaleas que se llaman primarias, las que forman una enfermedad por sí sola, y las cefaleas secundarias. Debida a es la cefalea secundaria. Las cefaleas primarias principalmente está la migraña, la cefalea tensional y las cefaleas trigémino autonómicas. Y después están las cefaleas secundarias por un trastorno de la homeostasis, como las clasifica la internacional, la Sociedad Internacional, que es principalmente la de altura, la del avión y la nada más y nada menos que la del SAOS o apnea obstructiva del sueño. Y después vienen otras como son las cefaleas postraumáticas, las cefaleas por tumores, las cefaleas por ACV y también las cefaleas por medicación. Que hoy no vamos a hablar de esas, ¿sí? Pero así a grandes rasgos quiero que diferencien las cefaleas primarias, ¿sí? Dentro de ella la migraña, que es la top 10, y las cefaleas secundarias, que son producto de. Vamos a empezar a hablar primero que nada de la cefalea de altura. Este es un paisaje del campo base de Aconcagua, ¿sí? Donde se puede ver el Cuerno, que es la montaña de final, ¿sí? Acá es muy frecuente la cefalea de altura. La cefalea de altura es toda aquella cefalea que se produce por arriba de los 2.500 metros de altitud, ¿sí? Mucha gente que vive en Buenos Aires la, la presenta cuando viene generalmente a disfrutar nuestra montaña, desconoce de esto y ascienden en forma brusca hacia lugares como Puente de Inca o que tienen aproximadamente entre 2.000 y 2.500. La bibliografía toda dice aquella cefalea que se presenta por arriba de 2.500, que ocurre dentro de las primeras 4 horas, ¿sí? A 24 horas, que se puede producir, ¿sí? Y que cuando desciendo mejora, ¿sí? Es una cefalea secundaria, tiene que ver por un trastorno de la presión atmosférica, ¿sí? Donde la disponibilidad de oxígeno, al disminuir la presión atmosférica, disminuye la disponibilidad de oxígeno y eso repercute en el cerebro y se censa en el síntoma principal, que es la cefalea de altura.
Esta cefalea en sí no es peligrosa, pero cuidado porque es para tener sus precauciones, ¿sí? Porque si esta cefalea yo persisto en la altitud y sigo escalando, ¿sí? Y sigo aumentando la altura, ¿sí? Puedo llegar, o sea, es el síntoma cardinal de un edema de cerebro. Ustedes deben de haber visto en muchas ocasiones las noticias cuando hablan del Cerro Aconcagua, que dice, evacuaron a una persona que tenía mal de altura severo y edema de cerebro o edema de pulmón. La Yo me cefalea de acuerdo, altura, André, ¿te acordás cuando a este actor re famoso lo bajaron del Arana, Everest? Arana, lo bajaron sí, del Everest. Arana, la bajaron del Everest, vos lo dijiste. Este mal de altura no es nada más ni nada menos que un síndrome que se caracteriza principalmente por la cefalea de altura, ¿sí? Que la cefalea es de intensidad moderada a severa, que puede ser opresivo pulsátil, ¿sí? Y que no se acompaña de náuseas y vómitos. Pero cuidado, cuando forma parte del síndrome de mal de montaña, ¿sí? Agudo que le llamamos, puede presentar alteraciones en el apetito, puede estar inapetente o puede presentar náuseas y vómitos. Puede también tener una incoordinación motora. Nosotros en montaña, en altura en realidad, no es que a todo el mundo sabe el examen neurológico per se, pero sí entre los andinistas hay una escala que se llama escala de Lakey-Bliss que evalúa si tiene dolor de cabeza, si ese dolor de cabeza es de moderado a severo, si come o no come, si tiene náuseas o vómitos, y eso se va puntuando, y si tiene incoordinación. Y la incoordinación entre los andinistas, que no son médicos, una de las cosas de darse cuenta es, por ejemplo, en el caminar, ¿sí? Si camina como un borrachito o si puede mantener una línea, ¿sí? O sea, una marcha bien, ¿sí? Sin que vaya tambaleando. Y lo otro que también nos damos cuenta es en su vestimenta, porque muchas veces la ataxia o incoordinación motora, cuando yo me tomo el vaso con agua, no tengo una buena metría entre mi vaso y mi boca para tomar el agua, entonces se me cae todo el- lo que esté tomando, el café, el té, se me cae sobre la ropa. Entonces, esa es otra de las pruebas, ¿sí? En base a eso, si hay un mal agudo de montaña, que se clasifica en leve, moderado y severo, uno evalúa si permanece la persona en el lugar o si tiene que ser evacuada o descendida, ¿sí? Puede ser por sus propios medios o vía helicóptero, depende de la gravedad. Eso sería más que nada la cefalea de altura. ¿Algo que se me esté olvidando, Fío, que me quieras ayudar o No, más que alguna... nada, se dan cuenta ustedes, los de los equipos de rescate, más que el paciente, muchas veces. Sí. No, el paciente te dice, tengo un dolor de cabeza y bueno, todo lo que es la otra parte del examen, como que nosotros nos damos más cuenta. Vale. Y lo segundo que te iba a preguntar es, ¿a qué altura tenemos que ir para empezar? Y, digamos, y cuán peligroso es para, por ejemplo, nosotros migrañosos, que de pronto alguna de ustedes tiene ganas, perdón, dije alguna porque somos la mayoría mujeres y somos casi todas, Carlos, perdóname. Em, pero si alguno de nosotros de pronto decimos, quiero subir a la Concagua, ¿qué, Bueno, qué a ver, onda? hay algunos factores de riesgo que tiene esta cefalea de altura. Por ejemplo, de ir a menos de 900 metros del nivel del mar, ¿sí? O sea, para todos aquellos que estén cerquitas de las costas y van a tener que mantener una aclimatación o van a tener que venir a exponerse a la altitud para que esta cefalea no les dé tan severamente o no les dé directamente. Después hay factores genéticos, hay gente que se aclimata mejor que otros, ¿sí? O gente que no tiene la cefalea, por más que vaya a los 4000 metros, ya sienta en forma brusca, que tiene que ver con unos genes que son genes protectores de la hipoxia, que se llaman, que son los KIPS1.
Factores de riesgo. Eso que seas migrañoso, la cefalea, la altura te puede desencadenar migraña de por sí, episodios de migraña. En los años que llevo como médica de Aconcagua, solamente he visto 3 personas bajar de la cumbre con una crisis de migraña con aura, sin poder ver y que la han tenido que medicar para que pueda descender la persona, ¿sí? Recordemos que sobre todo en el Aconcagua, tenemos un sistema de rescate a diferencia del Himalaya o a diferencia de Kilimanjaro, ¿sí? El sistema, o sea, nosotros tenemos exámenes médicos periódicos, ¿sí? En todos los campos base y ante una eventualidad se inicia el rescate, siempre los guías están en comunicación permanente con los médicos y con el personal de la patrulla de rescate. Entonces, muchas veces desde campo base a la cumbre nosotros estamos dando indicaciones para que no llegue a formarse un edema de cerebro o si ya se formó ese edema de cerebro, para que no se complique y forme una ACV. Esta sería como la complicación de la cefalea alta. Pero las precauciones que tenemos que tener cuando vamos a la altitud es principalmente ascender en forma paulatina, una muy buena hidratación, no ascender, por ejemplo, más de 500 metros a partir de los 3000 metros. Y si, por ejemplo, yo soy de Buenos Aires y decido venir a conocer, vamos a poner el ejemplo típico, la Concagua, en los campos base, que muchas veces hoy en día se vende como turismo, tengan la precaución de hacer la aclimatación o las noches que se piden para que uno la pase bien. O sea, llegamos a la ciudad de Mendoza, que estamos a los 7000 metros, nos quedamos 1 o 2 noches, después nos vamos hacia la zona de Horcones, que estamos a 1800, caminamos, pasamos la noche ahí, eso nos permite aclimatarnos y después seguimos el ascenso en forma paulatina. No es que llegamos en el avión, nos bajamos, tomamos un transfer hasta la base de la Concagua, empezamos a caminar y me va a dar seguramente la cefalea de altura y voy a dejar de caminar por esta cefalea. Eso es principalmente lo que suele pasar, o sea, lo que nosotros vemos día a día, ¿sí? Lo mismo para los migrañosos, o sea, la persona que tiene migraña, a ver, primero que nada, sus pastillas de rescate, ¿sí? Ante la crisis, su tratamiento profiláctico, su buena hidratación, que tiene que ser a veces el doble o el triple, ¿sí? De lo que, si tomo normalmente 2 litros de agua, 2, 3 días antes empiezo a hidratar el doble. ¿Sí? Porque es una manera de contrarrestar las diferencias de presión atmosférica. Em, y nada, pero no dejen de visitar la altura por el miedo, porque no. Podemos ascender hoy en día. Himalaya se está haciendo sin oxígeno y eso lo está permitiendo también la buena aclimatación que están teniendo los andinistas o los montañeses para lograr esto, ¿sí? Himalaya hace una cuestión de 20 años, nadie subía sin oxígeno. Y hoy están haciendo cumbre em, sin oxígeno, o sea, fíjense cómo nos hemos ido adaptando como ser humano, ¿sí? Bueno, dicho lo de la cefalea de altura, la cefalea del avión, las he puesto juntitas porque son muy parecidas. La cefalea del avión es una cefalea que se produce por la despresurización que sufre la aeronave, ¿sí? Que puede darse antes de despegar, o sea, en los minutos previos al despegue, en realidad los 15 minutos, o puede darse próximo a aterrizar. Es una cefalea que es pulsátil, opresiva también, muchas veces se localiza a nivel de los oídos y tiene que ver con estos cambios de presión atmosférica. Algo para tener en cuenta que está descripta esta cefalea del avión o atribuida a los vuelos del avión cuando tenemos alguna alteración de sinusitis, ¿sí? Lo primero que tenemos que descartar en la presencia de una cefalea por avión es la sinusitis, ¿sí?
Y hoy en día tenemos medicación profiláctica para tomar antes del vuelo, ¿sí? Siempre, siempre la hidratación. Hay cosas que las podemos hacer sin necesidad de ir a ningún médico, ¿sí? Pero es la medida que podemos mejorar esta cefalea. Para la cefalea del avión siempre es aconsejable, si uno la tiene, descartar otras patologías que pueden estar produciendo, ¿sí? Como pueden ser patologías aneurismáticas o malformaciones arteriovenosas. Por eso, quien tenga una cefalea en el avión, es aconsejable que vaya al neurólogo para que descarte una sinusitis y alguna otra alteración. Si esas dos cosas se descartaron, es una cefalea secundaria a los vuelos y se va a presentar siempre que la persona vuele. Sinceramente, yo la tengo y no todos los vuelos me produce, a ver, no todos los vuelos la tengo. Generalmente es cuando aterrizo y es horrible porque encima, aparte del dolor, que es un dolor intensísimo hasta el momento que aterriza, eh, empieza 20 minutos antes del aterrizaje o 15, y generalmente mi cefalea se acompaña de muchos acúfenos o alteraciones para escuchar. Quedo como aturdida y estoy un rato y después se me va. Em, no sé qué más contarles. Esta cefalea la suelen tener los migrañosos a veces en un 50%, no siempre, pero bueno, la suelen tener. Y hay medicación específica para que tomen antes del vuelo. Algo que Fío, se pueda andame tomar, como claro, algo que se pueda tomar, digamos, que uno venta sepa que libre. sí. Podemos tomar un ibuprofeno o naproxeno. Tanto para la cefalea del avión como para la cefalea de altura se puede tomar ibuprofeno o naproxeno, Y si el vuelo es muy horas antes. largo, más que nada el ibuprofeno, si el vuelo es más de 4 o 5 horas, habría que volverlo a tomar La volvés a cuando estás tomar a por las 6 aterrizar. horas por aterrizar. Bueno, algo que ustedes siempre me han gastado, Fío, que para determinados viajes tengo cefalea y para otros no. Mis cefaleas, por ejemplo, en los viajes largos no se presentan. Se presentan cuando generalmente voy Mendoza Aeroparque, principalmente. Mira, Y se ve que tiene que ver con la despresurización o el protocolo de despresurización que tiene. mira. No me ha pasado cuando voy, no sé, de acá a Chile, por ejemplo, que Yo la tenemos que primera cruzar vez la que tuve fue cordillera y yendo a dura una Lima. hora. La primera vez que tuve fui yendo a Lima, me partió la cabeza y de hecho era un avión lleno de neurólogos porque íbamos a una reunión en Lima y una colega mendocina, otra, me vio agarrándome la cabeza, me acuerdo, y me llamó la atención, me gritó porque yo no escuchaba nada y me dio un truco que es o sea, apretar la nariz y como destapar los oídos. Yo no quería saber nada, no lo quería, pero no lo quería hacer porque me daba miedo, pero lo hice después de un Es, rato que literalmente me dijo, hacele caso a la mendocina. ¡Pa! Bueno, dale. Y de verdad me alivió un montón. O sea que evidentemente, o sea, como compensar las es por presiones la dentro de la cabeza. descompresión brusca. Entonces vos lo que haces al oprimirte la nariz y hacer fuerza o hacer una maniobra de Valsalva, es como tratar de regular las dos presiones. Sobre todo la del avión tiene que ver y se la relaciona mucho con lo que son los senos paranasales. Por eso nos da acúfeno, por eso nos Mm, da ese malestar de oído o ese dolor de oído. ¿Sí? claro. Entonces, al hacer esa maniobra, desaparece. Eso no les va a desaparecer en la cefalea de altura, les cuento. La cefalea de altura no se pasa con eso, con esa maniobra, pero está buena. Em, sí, Noelia nos está poniendo la maniobra de Valsalva, ¿sí?
Mansalva, no, es Valsalva. con B corta. Eh, era más cuestión de Mansalva es tipeo. otra cosa para los tiros cerca, ¿no? Sí, pero la maniobra de Valsalva es más, tiene que ver con apretar el abdomen, ¿sí? Hacer presión sobre el pecho, por así decirlo, o sobre el abdomen. Lo Sí, pero que la que te muchas hace veces es a esa. nosotros, claro, nos da dolor de cabeza o nos empeora el dolor de cabeza migrañoso, hacer maniobra de Valsalva, típica de los abdominales. O sea, vos te pones a hacer abdominales y depende de la fuerza que hagas, si la haces bien, no estarías haciendo Valsalva, pero es cuando te empezás a agotar, empezás a hacer Valsalva, ¿no? Y la típica es que se va generando como una presión, porque al aumentar la presión en el tórax, no deja fluir la sangre de vuelta por las venas yugulares, entonces se te va acumulando, entre comillas, sangre en el cerebro. A ver, no es peligroso hacer una maniobra de Valsalva, nada más, se entiende. Pero sí se te acumula sangre en el cerebro, no sé si alguna vez, bueno, esto es muy de estudiante de medicina, pero de apretarte las yugulares y ver cómo se van llenando, cómo se van agrandando las venas. Es muy de estudiante de medicina, ¿no? No, no es para que andemos todos repitiéndolo. No, no testemos No. boludeces. Bueno, Dale, ahí les conté dale. más o menos la cefalea de altura y la cefalea de los vuelos. Ahora bien, hay otra cefalea, ¿verdad? Ahora, hay otra cefalea que es la propia del ejercicio y la que desencadena el ejercicio. Son como dos grandes. La cefalea del ejercicio es considerada una cefalea primaria, ¿sí? Que ocurre durante o después del ejercicio generalmente son benignas en el 90% de los casos o pueden ser secundarias a problemas graves. Por eso siempre que hay una cefalea en el ejercicio, o sea, por ejemplo, yo no soy migrañosa, no tengo nada, salgo a correr y a las 2 horas de haber hecho mi actividad, ponele, corrí 3 kilómetros, empiezo con un dolor de cabeza de intensidad moderado a severo, es conveniente que descarte otro tipo de patología, ¿sí? Una vez descartada el otro tipo de patologías, uno puede decir, bueno, estamos frente a una cefalea por el ejercicio. Poco se conoce esta cefalea producida por el ejercicio. El 50% tiene que ver con que tiene el antecedente que la persona es migrañosa, ¿sí? De hecho, yo tengo una paciente que salía a correr y en el kilómetro 8 empieza con el dolor de cabeza y la deja, no puede terminar la actividad. Tiene el antecedente de migraña. Algo que les iba a decir, no están muy en estudio este tipo de cefalea y una de las cosas que hemos podido observar es que la cefalea por el esfuerzo tiene que ver con algo que se llama la hipoxia del ejercicio, donde mi saturación de oxígeno disminuye en base a mi respuesta cardiopulmonar, ¿sí? Principalmente de los pulmones, ¿sí? Donde haría una especie como de broncoespasmo, entonces no mejora mi oxigenación y eso va produciendo una alteración que empieza a doler la cabeza, ¿sí? Em, y también puede ser hay cefaleas, como bien sabemos, en el caso de la migraña, que puede ser desencadenada por el ejercicio, ¿sí? Si yo estoy empezando con una crisis migrañosa y me pongo a hacer ejercicio, lo más seguro que tenga una crisis severa de migraña. Pero acá es como algo dual. ¿Y entonces qué? ¿Soy migrañoso y no tengo que hacer ejercicio? No, al contrario, tenés que hacer ejercicio. Porque el ejercicio lo que va a hacer va a disminuir tu frecuencia de dolor de cabeza y va a ir disminuyendo tu intensidad de dolor de cabeza. Por eso nosotros lo recomendamos al ejercicio en la migraña, ¿sí? Ahora, si tengo una cefalea tensional, ¿sí? Que es esta que me da opresiva, como un casco, y hago ejercicio, generalmente mejora en un 70%,
¿sí? Y si tengo otro tipo de cefaleas, que son las que llamamos unas o trigémino autonómicas, el ejercicio, si empezó la crisis de dolor, lo va a empeorar también, ¿sí? Por esto que les decía. Pero intercrisis, o sea, si no tengo crisis de cefalea, hago ejercicio, no tiene por qué desencadenar. ¿Algo que me quieras corregir o agregar? No, corregir, No, no, por correcto. Dios. No, 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 yo estoy abierta a todo. De ¿O acá alguna pregunta? la que A ver, sabes vos sos vos de esto. Obviamente la ¿recomiendan pregunta, algún ¿qué tipo de ejercicio? ejercicio en particular? Generalmente ejercicios aeróbicos, lo que más se recomienda, ¿sí? 3 veces por semana, de unos 45 a 60 minutos. Es un muy buen ejercicio para el control de las migrañas. Igual es importante aclarar que este es el objetivo final, ¿no? No vamos a empezar con correr 45 minutos 3 o 4 veces por semana, ¿no? Vamos a empezar de No, a no, poco, todos los ejercicios empiezan de a poco, si son aeróbicos o anaeróbicos, ¿sí? tal cual, Después vamos a hablar un poquito de los beneficios que me da el ejercicio. tal cual. A ver, Bien, yo les cuento un poco de mi experiencia con el ejercicio porque Andrea es deportista, de hecho, pero yo fui deportista en alguna vida pasada, como hasta los 18 años, y después dejé de hacer absolutamente todo hasta hace 1 año y medio, 2 años. Las 3 o 4 veces que intenté hacer ejercicio en el medio me duró menos de un mes y pagué 6 meses de gimnasio, ¿no? Y cuando volví a empezar, me acuerdo que fui a una clase de vamos, pero el pilates, proyecto está, así que a por volverlo a eso. empezar. Me acuerdo que empecé pilates, sí, empecé pilates 2 veces por semana, ¿no? Y me acuerdo de que la segunda clase casi me largo a llorar, nivel de autoexigencia, me largo a llorar porque la profe pedía 10 repeticiones y yo a la tercera la patita me temblaba así. Entonces, cuando me di cuenta que estaba por llorar porque no me salía el ejercicio, me frené y dije, bueno, hago tres, descanso un poquito, hago otras tres y banco, ¿no? Después terminé dejando ese Pilates y hace 1 año y medio empecé en casa con videos de YouTube. Me puse media hora, de las cuales 15 minutos hacía ejercicio en realidad, pero me bloqueé media hora de la agenda para poder hacer 15 minutos de movimientos. Me busqué una lista de YouTube que no odiara la voz de la mina y que me parecieran copados más o menos, particularmente Pilates de pared. Y después de unos 6 meses me sentí tranquila como para ir a una clase de pilates y encontré un profesor que, digamos, que ajustó mucho el tipo de ejercicio al estado físico y al momento del mes en donde estamos. No sé si coincidías, André, pero es súper importante que nosotras no somos iguales en las distintas semanas del mes. No, no hacemos lo No, mismo. no somos iguales, no tenemos el mismo nivel de exigencia, es algo que yo les puedo contar. Si bien sí me considero deportista ahora, en el verano se me ocurrió, hacía mucho que no hacía ningún deporte, excepto, bueno, irme a caminar a la montaña, que es lo que más me gusta, y andar por ahí por los cerros, con mi mochila y nada más. Qué bueno, sí, te duele todo, si llevas una mochila muy pesada, te duele aún más la espalda y todo. Pero generalmente el último tiempo había estado mucho tiempo sentada y sin poder ir a nadar y por cuestiones de trabajo. Y algo que me pasó es que me fui a la clase de pilate, me inscribí y empecé la clase de pilate, que era un pilate heavy, ¿me entendés? Bueno, más allá que me dolía o me molestaba cuando lo hacía, terminaba la clase, estaba todo bien y a la hora empezaba con una contractura muscular cervical casi que me comía. Y por supuesto atrás el malestar de la cabeza, que era bien una cefalea tensional. Entonces dejé Pilates diciendo
Al mes más o menos empecé el gimnasio. Bueno, algo que les quiero contar, que cuando me hacían levantar la pesita así con los dos bracitos, me moría, yo era la de 2 kilos, y en realidad se veía que mis brazos no tenían fuerza y mi espalda aún menos todavía. Tenían toda la zona de los paravertebrales y de la zona cervical totalmente debilitada. Eso seguía haciendo gimnasio, se fue fortaleciendo y hace cuestión de 20 días fui a una clase de pilates de esta que me dejaba con el dolor de cabeza y con una contractura terrible y no me pasó nada, o sea, estuve de 10. Así que cuidado porque muchas veces sin saber y pensando que el pilates es lo mejor, estamos tan debilitados que tenemos que empezar a trabajar con ejercicios más localizados y más pausados y después irnos a la clase de pilates. En camida, en la pared, como quieran. Tal Pero cual. cuidado Eso, con eso. acá, acá, por ejemplo, Carlos dice de que entrena 3 veces por semana Pilates y dos clases tranquilas de educación física. Y ya va 2 veces que a la hora más o menos le agarra el dolor de cabeza. No Bien, quiere saber a qué se debe. se puede ver a esto que yo te estoy diciendo, a una debilidad, ¿sí? De los músculos, principalmente si es pilate, y si es cuando hace, a ver qué hacía, para. Una es pilate y educación física puede ser una cefalea del ejercicio tranquilamente. ¿Sí? Y la cefalea del ejercicio, lo que está descrito principalmente es hacer la entrada en calor un poco más lenta, digamos. Si la entrada en calor yo la hago en 15 minutos, la entrada en calor cuando tengo cefalea la tengo que hacer en media hora. Y tiene mucho que ver con lo que es el famoso consumo máximo de oxígeno, que en los deportistas es como que están todos así, ¿cuál es mi consumo máximo de oxígeno? Porque eso te da la calidad de deportista que tengo, si estoy en estado físico o no, ¿sí? Lo que hemos visto que las cefaleas por el ejercicio físico principalmente tienen bajo nivel de consumo máximo de oxígeno, o sea, están totalmente no atléticos. Entonces hay que empezar, esto que decía Fiorella, en forma paulatina el ejercicio. No puedo de pronto correr 1 hora porque me va a dar el dolor, entonces tengo que hacer la entrada en calor más lenta y más paulatina. Va a tener que ser muy bien planificada para poder lograr que yo no tenga el dolor de cabeza a la hora o a las 2 horas. Y en cuanto al No tipo de sé si se me entendió. ejercicio, sos, a ver, yo en general lo que les planteo es que hagan el tipo de ejercicio que menos odien. eh, Más que nada por una cuestión de mantenerlo en lo posible, por lo menos empezando con el que menos odie, siempre y cuando no sea, no sé, patín artístico, pero, o sea, como decir, empezar con algo lógico, No me pero el veo que haciendo menos patín odies. artístico. ¿Cómo? No me veo haciendo patín artístico. Sí, viste, la Luchi me lleva, pero no, no, yo no me animo a subirme a patines en este momento en mi vida, temo por mis tobillos. Bien, acá Joa nos cuenta de que empezó hace el mes pasado 2 veces por semana spinning localizada y se da cuenta que no puede seguir ya que al otro día tiene una migraña terrible. Contractura mucho cuello o algo estoy haciendo mal. Y sí, la posición de la bicicleta tiene mucho que ver con sostener el cuello y los hombros, ¿eh? Por ahí empezar con ejercicios de fortalecimiento de cuello y hombro de tren superior. Eso eh, estaría muy bueno. Y también fijarse si el spinning ese que está haciendo esa hora, que va a full, ¿sí? Realmente no es lo que le está causando el hecho, la intensidad del spinning, ¿sí? Porque le puede También, estar desencadenando vale, una migraña. tal cual. Bien, acá Tomás dice, yo adapté la rutina del gym, bajé ejercicios multiarticulares pesados por analíticos más livianos, puede ser aeróbicos más livianos. Con eso fui Aeróbico, claro. progresando, antes terminaba con mucho más tensión en los temporales
Y hoy igual, de igual forma entreno con mucha más carga, pero más inteligente. Por ejemplo, 100 kilos en ejercicios básicos. Muy bien, Tomás. Una locura. Un genio, un Sí, genio. Joana te corrobora de que va full, es muy intenso también. Claro, es muy aeróbico, Analíticos es más anaeróbico poleas en o... realidad. No, analítico es más poleas o máquinas. Disculpa, Bien, ya aclaré que fui deportista en otra vida, no. Yo jugaba al no, básquet, no, mido 1,80, se explica, por bueno, está eso. bien. Yo Pero hice bueno, siempre bueno, deportes más en solitario. mira, Bueno, a ver. seguimos. Dejen todas las preguntas que quieran en el chat porque estamos para eso, ¿eh? Bueno, la cefalea está por el ejercicio, que era lo que le contaba, que generalmente afecta a personas en la edad joven, de 18 a 44 años, más frecuente en hombres que practican actividad física, aunque en realidad como que no hay mucha bibliografía. Entonces, a ver, decimos hombre porque es lo que fijan las publicaciones, pero no los conocemos. Y la duración va de minutos a varios días, en realidad hasta 24 horas toman, y sí puede impactar la vida, la calidad de vida. Esto que yo te contaba esta mañana, Fío, que tengo una paciente que incluso es nutricionista y es muy prolija en su dieta, tenía migrañas, mejoró muchísimo, o sea, hizo un tratamiento con topiramato, anduvo re bien, nunca más tomó topiramato, pero me vuelve a consultar 3 años después sin crisis de cefalea, de migraña, porque ella nota que cuando hace ejercicio, al principio lo había notado que a los 5 kilómetros parecía y después se iba. Pero ahora, en el último tiempo, ha ido entrenando en forma paulatina, toda la historia, todo lo que hace que hoy pueda dedicarse al trail runner, que el trail runner no es nada más ni nada menos que correr en la montaña, ¿sí? En estos terrenos que subimos, bajamos, cambiamos de ritmo, estamos expuestos a la altura. Bueno, Esta gente bueno, a sana. ella sumamente sana la chica, pero una genia, yo no la siga, yo camino, ¿me entendés? Em, el problema es que ella después que deja el ejercicio, 4 horas después, empieza con un dolor de cabeza bien migrañoso, bien con las características de migraña, y eso la trae a la consulta. Bueno, le evaluamos, qué sé yo, hemos iniciado ahora una terapia con toxina botulínica, y una de las cosas que notó que ahora termina de correr, no le duele, o sea, mejoró muchísimo y puede, la disminución, la frecuencia ha ido disminuyendo, o sea, de intensidad sobre todo, y se ha espaciado en el tiempo. Por eso, esto que les contaba, las migrañas pueden dar ejercicio y la cefalea por ejercicio per se puede estar presente todo junto en una persona. Si yo a ella la tuviera que clasificar, yo hoy no digo que tiene migraña, yo hoy lo que digo tiene una cefalea por ejercicio y tiene el 50% de estas cefaleas tienen antecedente de migraña. ¿Sí? ¿Se entendió? Quedó medio confuso. No, sí, sí, va, creo. A ver, los chicos, A ver, ahí tengo. Espera. dicen, yo noto que si me despierto con alarma o interrumpo el sueño, ya tengo más tensión en el día y cuando el cuerpo, si me despierto cuando el cuerpo quiere, estoy bien, salvo casos puntuales. Y esto Tiene que hay ver que con el ver, estrés, yo creo. sí, muy probablemente tenga que ver un poco con todo, digamos, con nivel de estrés, con ciclos de sueño. Habría que correr 20 minutos más o menos la alarma, porque quizás lo que te está pasando es que te está despertando en un ciclo de sueño profundo y hace que uno se levante con mucha menos Cuidado, energía y mucho cuidado que no sea apneas. eh, apneas del sueño. Sí, Para que también perdón, habría voy que a ver. perderme. Sí. Justamente estoy con dolor de cabeza desde ayer y empezó después una clase de pilates y todavía no se me va. Mañana tengo si mañana estás con dolor, a clase no voy. No, no te No, lo sugerimos. con calma.
Yoga. Al principio muchas, perdón, Carlos nos decía de mañana tranca. Paula nos cuenta de que yo hago yoga, que yo hago. Ella hace yoga, al principio muchas posturas le generaban migraña el otro día y las fueron adaptando y notó que los ejercicios en donde estaba completamente plegada y casi aguantando la respiración, la migraña aparecía. Ahora hago más focalizado en el diafragma, en respirar mejor y eso. Totalmente, mientras más maniobra valsalva, digamos, mientras más retengamos el aire, mientras más fuerza hagamos con el abdomen, que en general hacemos la fuerza del abdomen cuando estamos haciendo mal el ejercicio, ya sea porque se nos pasa, no nos alcanza la fuerza, entonces corremos el músculo y hacemos fuerza con lo que no corresponde, ¿no? No sé si será migraña o la cefalea por ejercicio. En general, menos pregunta a Dios y perdona. Cuando uno es migrañoso, la cefalea del ejercicio es una migraña a los fines prácticos, ¿no? Sí, excepto de que esta, viste, se presente nada más que el ejercicio la desencadena y aparece entre 4 y 24 horas después del ejercicio. Entonces ahí decís que es una cefalea por el ejercicio. O sea, Estamos es entre una San Juan y cefalea Mendoza. secundaria, pero a los fines prácticos del tratamiento, Del del tratamiento, manejo, del cuando uno manejo, sabe que es es, si migraña, tiene el antecedente de migraña, uno lo termina tratando como una migraña. Algo tal que me cual. suele pasar mucho, a ver, que me han solido pasar porque hice un trabajo sobre maratonistas en altura y en el llano, pero sobre todo en la altura, es, ¿vos cómo lo clasificás cuando tienes dolor de cabeza? ¿Cefalea por ejercicio o cefalea por altura? Y en realidad son las dos, ¿me entendés? Porque están conviviendo los dos tipos de cefalea. El tipo está, la persona está haciendo ejercicio y a su vez está expuesta a la altura. Entonces, bueno, no es que Sí, digamos hasta acá es cefalea de altura y hasta acá es cefalea del ejercicio. Pueden estar en conjunto, ¿sí? Y uno lo que trata es darle un tratamiento, por eso el tratamiento es personalizado hacia los ítems de la persona, lo que más predomina, si la del ejercicio o la de la altura. Les pongo ese ejemplo por este tema que me decían de la migraña. ¿Y qué tratamos? bueno, ¿La migraña o el ejercicio? La cefalea del ejercicio. Y tratemos la migraña porque el ejercicio es un desencadenante de la migraña. ¿Sí? exacto. En altura, algo que no les dije, el ejercicio en altura puede ser desencadenante de cefalea de altura. Y fíjense qué loco, hoy en día hay gente corriendo, acá en Mendoza tenemos la maratón de Aconcagua, la maratón de Chivas y un montón de maratones que se realizan en altura. Entonces, ¿qué trato? ¿Qué le digo a la persona que tiene cefalea y va a correr y tiene cefalea de altura más ejercicio? Porque en ese momento es una cefalea, después lo podemos clasificar. Pero si eso no le pasa cuando corre en el llano y corre los mismos kilómetros, uno dice, no, evidentemente acá el componente principal es la altura. O sea, él está teniendo una cefalea de altura, porque en el llano no le pasa. Algo como Tal cual, para un poquito. Tomás nos tal cual. pregunta, ¿cómo se revisa lo de la apnea? La apnea del sueño, yo a mis pacientes principalmente les pregunto si roncan. Si son roncadores y por momentos han dejado de respirar. Hay estudios específicos, como puede ser una poligrafía respiratoria, y generalmente la cefalea tiene que, a ver, la cefalea por apnea del ocurre principalmente en la mañana, cuando se despierta o tiene la sensación de cabeza embotada, y mejora en el transcurso de la media mañana o al mediodía. No sé, Fío, qué experiencia has tenido con estos chicos. Sí, más que nada roncador o, o despertarte la cabeza con dolor de cabeza que se pasa en un rato. Si es así, también los varones suelen tener más somnolencia diurna, que es como que se quedan dormidos en las salas de espera, en el auto, etcétera. O sea, como acompañante te quedas dormido al toque. Y en las mujeres es más fatiga física, como que tienen que dormir, que tienen que acostarse un ratito durante el día, sí o sí.
Pero hay un montón de otras cosas que dan somnolencia diurna y fatiga, por lo tanto no es único. Suele ser con el ronquido, ¿no? Em, Bueno, algo y que desde yo el les, estudio sí es la les, polisomnografía. les cuento algo como para que vean que no a ver, muchas veces no se lo interroga o no se sabe de esta patología del tema de la apnea del sueño. Yo tuve una paciente que en realidad el motivo de consulta fue por un traumatismo encefalocraniano producto de un choque. Y ese mismo mes había chocado 2 veces, así como ustedes lo ven. Y en uno de ellas ella era la culpable, pero dice, yo no sé qué me pasó. Y tenía una apnea severa del sueño y se quedaba dormida. O sea, iba manejando y se quedaba dormida. Chao. No tenía. Y bueno, en realidad a mí me llega por el dolor de cabeza, pero todo lo relacionábamos con el traumatismo que había tenido. No lo relacionábamos con la apnea del sueño. Y cuando la empiezo a interrogar, como que hace 15 días volviste a chocar. ¿Qué te pasó? No, no sé qué me pasó. Y ahí saltó que era una roncadora crónica, que no dejaba, a ver, mi marido se quejaba mucho porque no lo dejaba dormir y se había cambiado de habitación. Y cuando le hago la poligrafía venía totalmente alterada. Claro, tal cual. Pero podría haber seguido chocando y si no hubiera tenido el traumatismo y la cefalea postraumática, nunca nos hubiéramos dado cuenta de esto. Tal cual. Bueno, vamos rápido y porque les quiero mostrar los 10 tips que necesitamos saber para cualquier viaje. Ah, Eh, para. para Betty Vera, me reacuerdo de vos, te mando un beso enorme. Nos cuenta que hace gimnasia 3 veces por semana, modeladora y tiene 74 años. Muy bien, muy bien. Bueno, les cuento, Eh, sí. yo hay que ir a un especialista para ver, claro, somos hipersensoriales, todos los estímulos nos generan, el ejercicio es un estímulo y es un gastador de energía. Yoga le ayudó muchísimo a Ale Ludueña, que está con topiramato hace un año. ¿Debería dejarlo? ¿Lo mantengo? Yo le preguntaría a tu neurólogo o neuróloga. No, no suspendería un tratamiento sin evaluar en qué estado estás, cómo estás controlando las crisis, etcétera. Haría una consulta para suspender preventivo. Creo que la migraña me la dispara la contractura me la provoca la ropa, los corpiños para hacer ejercicio, los cuellos muy cerrados. Ojo con la hipersensorialidad táctil, ¿sí? Que a veces se toma como contractura y en realidad es una hipersensorialidad táctil. Em, Estando con Cuidado, porque cefalea, ¿qué ahí, actividad recomiendan? Ninguna. Estando con no, dolor de estando con cabeza, cefalea ninguna actividad se recomienda, a ver, ¿sí? a ver, yo hace, no sé, 15 años que estoy con dolor de cabeza todos los días, ¿no? Entonces, decirte ninguna está recomendada es como decir, bueno, no empiezo nunca. Si sos migrañosa crónica, como yo, que estás permanentemente con todos los días con dolor de cabeza, empezar con cosas sin peso, muy tranquilas e idealmente evaluando qué es lo que más necesitas, si es fortalecer músculos, si es moverte y circular sangre. Pero cada caso es un mundo y lo tenemos que ir haciendo muy de a poco, ¿sí? Betty está tomando propanolol, excelente antimigrañoso. Muy bien, te dejo, perdón, André, que termines, ya estamos. No, no, no. Claro, no hay drama. Causas y síntomas claves. ¿Qué es lo que lo desencadena? Una dilatación vascular que ocurre cuando el organismo empieza a hacer ejercicio, ¿sí? Provoca una dilatación de los vasos sanguíneos cerebrales y esto puede provocar presión y dolor pulsátil, ¿sí? La deshidratación, ¿sí? También puede ser desencadenante de este tipo de cefaleas, principalmente si no hay reposición adecuada de electrolitos. Nosotros acá en Mendoza, no sé bien de dónde, de qué otras partes serán, pero a veces tenemos temperaturas extremas de 40 grados y uno ve gente haciendo ejercicio y por ahí no es lo más recomendable porque va a perder no solamente agua, sino electrolitos.
Y muchos te dicen, no, pero yo tomo agua. Sí, pero repone los hidroelectrolitos, ¿sí? Eso lo vemos en montaña nosotros lo que se usa como en realidad agua, cuando uno va hacia determinados lugares, no va con 4 litros de agua en la mochila. Entonces usamos los ríos de hielo o muchas veces hay que descongelar nieve. Pero esa agua es totalmente sin electrolitos. Entonces, una de las cosas que tenemos son los test para ponerle electrolitos. Más allá de lo que podamos llevar como magnesio, sal y demás, pero con los test logramos a veces recuperar hidroelectrolitos. Bien. Em, bueno, esto que les decía, las cefaleas primarias siempre son benignas y son autolimitadas, ¿sí? La cefalea del ejercicio primaria per se es benigna, ya es autolimitada, y siempre las cefaleas secundarias cuando son desencadenadas por el ejercicio, son de causas graves, como pueden ser hemorragias intratumorales, intracraneales o tumores, ¿sí? Por eso, toda cefalea que aparece específicamente en el ejercicio, tengo que desencadenar otras causas, ¿sí? No es que por eso no voy a hacer ejercicio, no. Hagan ejercicio, pero descarten otras causas, ¿sí? Y si es una migraña o una cefalea del ejercicio per se, adapten el ejercicio. No se pongan a hacer spinning si ya de por sí me duele. Sí, cuidado con los ejercicios anaeróbicos, sí, el que tengo mucho gasto calórico y es muy intenso. Sí, por ahí la cefalea del ejercicio siempre hay que prolongar la entrada en calor, que justamente es eso, ir de a poco logrando un mejor estado atlético. Para que no puedo. Bueno, prevención y manejo, lo venimos repitiendo, hidratación óptima, evitar condiciones extremas, ¿sí? Esto que les decía de las temperaturas, ir ajustando si estamos En el celu. en respuesta a la altitud, ajustando los entrenamientos según la altitud que tenemos. Acá en Mendoza hay muchos grupos de running y lo que hacen principalmente es ir ganando altitud en medida que van entrenando, ¿sí? Por ejemplo, si yo hoy voy a un grupo de running, o de trail runner, no voy a ir a subirme el platita que tiene 5.000 metros corriendo, sino que voy a empezar a correr y voy a ir subiendo a lo mejor el Cerro Arco que está a 900 metros y después al otro mes voy a subir otro cerro que está a 1.500 y así y voy a ir ganando condición física frente a esto, ¿sí? Siempre lo que se recomienda son trabajar mucho sobre lo que es la parte cervical cuando tenemos antecedentes de cefaleas en el ejercicio, principalmente estiraciones cervicales suaves, ¿sí? Fortalecimiento de músculos, ¿sí? Cervicales, ejercicio de la movilidad escapular, que es la parte de hombros, y técnicas de relajación muscular progresiva. Cuando tengo que consultar, siempre que tenga un dolor que aparezca en forma intensa y brusco, que lo desencadene el ejercicio, cuando es de una intensidad severa, ¿sí? Que nunca antes me pasó, ¿sí? O cuando tiene síntomas neurológicos acompañantes, como visión doble, debilidad, ¿sí? O cambios del patrón habitual del dolor. Por ejemplo, soy migrañosa y siempre tuve la misma característica de la migraña y de pronto me cambia la característica del dolor. Es un dolor como si me agarrara un trueno que dura unos minutos, que se va, que después viene. Ojo, porque cambió, algo pasó, ¿sí? Entonces, a ese paciente lo mejor es hacerle una imagen y descartar cosas, ¿sí? Bueno, como todos saben, a largo plazo hay beneficios con el ejercicio, por más que al principio nos cueste mucho, nos va a doler la cabeza, pero siempre un ejercicio regular y controlado va a mejorar la frecuencia de las crisis como la intensidad de la crisis del dolor. En realidad, si todos hiciéramos ejercicio sería genial y tendríamos que hacerlo desde la primaria, ¿sí? Nos ahorraríamos antidepresivos, antihipertensivos, antimigrañoso, de todo.
Bueno, beneficios de, esta me pareció como interesante, pero lo hemos ido repitiendo. Beneficio del ejercicio en la migraña, la reducción de la crisis, la adaptación neuromuscular, ¿sí? Y siempre un ejercicio aeróbico y moderado y de alta intensidad junto con el yoga son las opciones más beneficiosas, pero siempre tiene que ir instaurado en forma paulatina, no de hoy no hago nada y mañana estoy haciendo de alta intensidad un ejercicio, pues no la van a pasar bien. No solamente por la migraña, sino porque les va a doler todo. Bueno, algo también esto volvemos. Ay, ¿qué se me fue? ¿Hola? Te vemos y Eh, te escuchamos, ¿eh? Bien, no, que se me fue justo la pantalla. Precauciones y cuándo consultar al médico. Bueno, las señales de alarma, dolor súbito, muy intenso, diferente al habitual, ¿sí? Que requiere a veces, muchas veces los va a llevar a consultar en forma inmediata. Muchas veces no, pero sepan que si eso se produce, no dejen de consultar. Eh, Condiciones ambientales, siempre evitar en climas muy calurosos o de gran altitud, sino más, sobre todo si tiene tendencia a cefaleas del ejercicio o de altura. Y siempre se recomienda una progresión gradual en el ejercicio, ¿sí? Tanto en la intensidad como en el tipo de ejercicio. Mm, Bueno, beneficios del ejercicio. A ver, más o menos, ¿qué creen ustedes cuáles son los beneficios del ejercicio? André, perdón, estamos en tiempo Bien, ¿crees que del, vaya cerrando? del coso, sí, vamos a tener que ir cerrando y nos quedó los tips de coso. Dale, Si te ¿crees que parece, y demos si los están de tips? acuerdo, si están de acuerdo ustedes, eh, armamos una webinar un poco más adelante sobre ejercicio específicamente, hablamos mucho más y más cosas, porque la verdad es que me encantó de que todos se pusieron a full, me encanta. Te comprometo a hablar de ejercicio de nuevo, dale. Bueno, no hay Pero drama. para volver al tema de viajes, te pido la pantalla si hacemos Dale, y para cerramos con el acá, decálogo. ¿cómo hago yo para salir? ¿Tenés Bueno, una, dejar de stop compartir share. Ahí pantalla? está, Es. ahí estamos. Muy bien, gracias, André. Me encantó compartir con esto. Ya saben, André sabe muchísimo de ejercicio de altura de viaje. Pero bueno, quería cerrar con esto, que es como un decálogo para planificar el viaje y para poder llegar a tener un, una feliz vacación, por así decirlo, o un feliz viaje de trabajo, ¿sí? Porque la idea es no morir en el intento. El primer paso siempre va a ser planificar, ¿sí? Nos vamos a ahorrar bastantes disgustos si elegimos horarios decentes para viajar, evitamos vuelos de madrugada cortos, con 1000 escalas, pero tampoco nos podemos obsesionar, ¿sí? La planificación es importante, pero tampoco podemos llegar corriendo al aeropuerto o al hotel con el último aliento, porque simplemente vamos a clavar migraña el segundo día, ¿no? Segundo tip, lleven el Shuriken. Sí o sí, nunca nos debería faltar los medicamentos, ¿sí? Y además, tienen que estar en equipaje de mano. El otro día le comentaba esto a una paciente y me dije, no lo había pensado. Siempre analgésicos de rescate, más un vuelo largo, pero le llega a pasar lo de la cefalea del avión, tenés que tener un analgésico en la mochila. Preventivo por una semana. ¿Cuántas veces nos pasa de que la Se valija perdió llega la más tarde? valija. 1000 veces. Salí del aeropuerto y me afanaron la valija. No sé, no, por Dios, que la boca se me va a un lado, pero a veces pasa, ¿sí? Me cambiaron la valija y me agarré la valija de otro y voy a tardar 3 días en encontrarla, ¿de acuerdo? Es recomendable llevar antieméticos, es decir, medicación para las náuseas. Y es muy útil tener tapones para los oídos y antifaz si el avión de pronto tiene por ejemplo, un niño llorando, ¿no? Que pobre niño, sabemos que le está pasando mal, pero nos mata. Mantener la rutina.
Una de las principales causas de crisis de migraña durante las vacaciones es que me acuesto mucho más tarde de lo acostumbrado y me levanto mucho más tarde de lo acostumbrado. ¿Cómo? Cuando me acuerdo. No tomo agua, no descanso. Ay, no, es que me pasan a buscar para el tour a las 6 de la mañana y vuelvo a las 9 de la noche. ¿Y cómo no voy a salir? Entonces salgo y estoy hasta la 1 de la mañana. Y de pronto dormí 4 horas durante 3 días. ¿Qué onda? Cuida tus comidas. Evitar ultraprocesados, comidas a lo chancho, justo antes de viajar o justo antes de recorrer O la en el ciudad a pie aeropuerto. en el aeropuerto y nunca saltees comidas. El ayuno es uno de los principales desencadenantes y va cabeza a cabeza con el estrés, ¿sí? Hidratarse también es clave, es fundamental lo que dijo André, el día antes de los viajes, hidratarse bien, tomar el doble de agua. Protegernos de la sobrecarga sensorial. En general, si vamos a lugares turísticos hay mucha gente, mucho ruido, mucho movimiento, mucho sol. Llevar anteojos de sol, auriculares con canceladores de ruido o tapones de oído, una gorra, un pañuelo, evitar estar al sol, al rayo del sol, los ruidos o los perfumes fuertes. A veces no podemos evitar ninguna de estas situaciones, pero si tuvimos que bancarnos 1 hora de cola al sol, nos damos un respiro esa tarde o al otro día. ¿De acuerdo? Esto tiene que ver también con ser moderado. Y hablando de moderado, no es necesario exprimir cada segundo del viaje. Está bueno planificar dentro del viaje un día tranquilo cada 2 o 3 días. ¿Sí? Es muy importante planificar actividades que no requieran largos traslados colectivos, estar en lugares atestados de gente, etcétera, y poder disfrutar, qué sé yo, una tarde tirada en un parque tranquilo, alejado del quilombo. Elegir el alojamiento sería ideal, ¿sí? Uno nunca puede elegir los vecinos del alojamiento, pero si podemos elegir un alojamiento que tenga buena ventilación, blackout y no sean unos ventanales gigantes, sería ideal. Esto nadie lo quiere hacer, pero cuando tenemos migraña crónica o crisis muy severas, es importante tener en cuenta de que quizás necesitemos una farmacia, quizás necesitemos ir al hospital, necesitamos un seguro de asistencia si estamos en el extranjero, o por lo menos conocer cómo es el sistema de salud del lugar donde vamos, ¿sí? Guardar contactos en el celu de, de posibles ayudas, etcétera, ¿sí? Acuérdense, va, no sé, hoy en día tenemos casi todo señal cuando viajas, pero a veces te pasa que te falla el roaming, no tenés wifi en la calle y tenés que resolver. Anticipar las medidas de tus compañeros de viaje, esto es fundamental, ¿sí? Hace poco una paciente que tiene neuralgia del trigémino se iba un mes a Europa y con 2 amigas. ¿Saben gestionar la crisis de una crisis de neuralgia trigémino de tus amigas? ¿O se van a quedar tan bloqueadas como vos? ¿No? Entonces, la idea es poder ayudar, o sea, que nos puedan ayudar en el momento que nosotros no podemos guiar a nadie. ¿Sí? Obvio que se prendió YouTube a todos. Bien. Y por último, lleven algo que los calme. Un podcast, una meditación, una playlist descargada. ¿Sí? Adelantémonos. Una bolsita de semillas, un paño para mojar, un antifaz, lo que nos funcione mejor, ¿sí? Obviamente todo puede mal ir sal, decían los Simpson, obvio, pero obviamente mujer preparada vale por dos, dicen, ¿no? Mujer previsora. Entonces, básicamente, y para cerrar, lo importante de los viajes, subamos a la altura, subamos al avión, vayamos a caminar, no sé, 10 horas por Roma. eh, todo requiere un esfuerzo que como personas con cefaleas estamos jugando un poquito con fuego. Nunca.
nos vamos a negar esos placeres y nunca te voy a decir, che, no, mejor no, ni a palo. Pero nosotros como neurólogos sí tenemos que acompañarlos en que tengan un plan B siempre que haya alguna crisis. Y sí, nosotros tenemos que hacernos cargo como migrañosos de que tenemos un cerebro predispuesto a hacer migraña. Entonces, en ese momento que aparece el dolor de cabeza, ya está, ni nos juzgamos, ni nos castigamos, ya nos la mandamos, ya está, a tomar analgésico, a descansar, a ponerse el frío. Pero si podemos hacer algo para evitarlo, mejor. ¿Sí? Entonces, esa es como la clave y la próxima webinar, que es en 15 días, vamos a hablar de pantallas y del efecto de las pantallas y cómo gestionar las pantallas. Y ya queda, André, para fines de enero vamos a hacer uno específicamente de ejercicio y vamos a seguir haciendo Dios mediante a perpetuidad, pero por ahora tenemos el próximo en 15 días. Ya se me fue un montón de tiempo. Quería agradecerle a André y a todos ustedes que se conectaron y se mantuvieron atentos. Así que bueno, buenas noches, que descansen. Gracias, André, de verdad, invaluable lo que nos dijiste Muchas gracias a ustedes. y nada, nos seguimos viendo pronto. Dale, un besito, me encantó. Gracias a Chao, chao. todos. Chau, chau.